Muy buenas tardes. ¿Podéis ir tomando asiento, por favor? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra presencia a este salón, a este hermoso salón del museo que nos acoge. Hoy va a ser un día hermoso, bonito y trascendente, porque vamos a conceder trascendencia a una vida y una obra muy destacada. Vamos a presentar un libro de Marisa Gallero, que nos acompaña, de uno de los empresarios, o quizás el empresario industrial más importante del siglo XX, que aúna dos características en él. Primero, una obra industrial colosal, que la abordaremos, la conoceremos y la analizaremos, pero además una discreción al punto que hoy en día es poco conocido. Por eso esta obra viene no solamente a dar a conocer su obra, sino también a rendir un homenaje a sus logros y a su recorrido. Tengo la fortuna de conocer a bastantes de las personas que estáis. Muchísimas gracias por acompañarnos. A otras no, ya he estado con gente de Porriño, de Barreiro, gente que ha vivido con José Fernández López alguna de su obra y, por tanto, hablar de su vida va a ser hablar de la vida de muchos de los que aquí estáis o, últimamente, estamos, porque ya veréis que nos afecta su obra. Pero un libro siempre tiene personas detrás, las que lo hacen posible, la génesis, las que lo escriben, las que lo editan, los que lo publican. Empiezo por lo último como editor de Elite, uno de los sellos de Almuzara en España, y aquí tenemos pues a Marcelino Elosúa, que es el creador del sello, impulsor y creador del premio Elite, a las Laura Madrigal, Laura Díez, Paloma Barrientos, Paloma Díaz del equipo de Elite, María Crespo, que también nos acompaña y que hacen posible estos libros. Pero los protagonistas de hoy, fijaros, es una historia curiosa, es la génesis del libro. La primera persona que quiero destacar, porque probablemente sin él este libro no se hubiera escrito, es Bieito Rubido. Bieito Rubido, que además prologra la obra, que va a ser el presentador hoy, le toca trabajar, yo vengo un poquito a calentar plaza. Bieito Rubido es conocido como periodista, un gran periodista, uno de los grandes, lo ha sido todo. El director de La Voz de Galicia, del ABC, ahora con este asombroso desarrollo del debate. Bien, hasta ahí es su vida pública, participa en tertulias, lo conocemos. Pero más allá de esto hay varias cosas que yo he ido conociendo con el tiempo. Primero, ese amor a su tierra, ¿no? Que te honra, amas España, amas Galicia, lo confunde y lo lleva. Pero también un amor que he ido viendo y compartiendo enorme por el libro. Los periodistas, escritores y editores somos primos hermanos, pero no es lo mismo. Hay periodistas que aman el libro y periodistas que conviven con el libro. Tú lo amas. Y he tenido la fortuna de participar en varios proyectos editoriales, hemos hecho presentaciones juntas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de ese amor del libro, es consciente, y eso es algo que es muy importante, del poder de trascendencia que otorga una obra. Amiga, amigo, cuando queda escrito en un libro, tu nombre queda. Y eso tiene un poder de trascendencia enorme. Por eso impulsó una obra muy singular, que es la historia del debate, y por eso él fue a hablar con su amigo José María Fernández, que hoy nos acoge, que ha impulsado esta obra, que es hijo de José Fernández López y actualmente presidente de Farmamar. Fue Bieito que le dijo: tío, tienes que publicar la obra de tu padre, la vida de tu padre. La vida de tu padre es tan increíble que no se puede escapar. José María ha heredado de su padre, también están sus hermanos, en fin, es un acto que saludo, su hermana, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que esta familia tiene un don especial, el gen, tiene doble, ¿no? Un gen doble. Uno, una habilidad, un gusto, una pasión por los negocios y la empresa importante, pero combina también con un refinamiento y un gusto por la cultura que les honra desde siempre. Y un tercer punto, discreción. Oye, cuando habla uno con José María, no tiene, o con su mujer, un matrimonio adorable, no tiene la sensación que estás hablando con un presidente de una gran cotizada que se sale. Una persona discreta, humilde, normal, acostumbrado muchas veces, ¿no?, a ese aire de decir que te vienes arriba cuando levitas. Las personas sabias y prudentes nunca se vienen arriba. Siempre saben estar, y José María tiene esa prudencia y esa discreción que la adorna, pero que al mismo tiempo podía haber sido la tumba de la memoria de su padre.
sé porque le dará vergüenza, pues cómo voy a hacer, y fue Bieito quien puso la semillita de este libro, tienes que publicarlo. Y ahí ya nació, Bieito incluso empezó la investigación y ya pues su quehacer periodístico le impidió, por supuesto. Y Bieito, por último, se llama el libro y lo acompaña Ramón Pérez Maura, otro grande por aquí. Bieito y su equipo están dándole, y eso me parece que le honra muchísimo, un aroma desde la convicción intelectual al debate en torno a autores, libros y pensadores que creo que está francamente bien y que nos retrotrae por la época grande de nuestro pensamiento en España. La segunda parte, importantísima, es José María, que ha querido que se hiciera el libro de su padre. Cuando uno hace el libro de tu padre se van a entremezclar muchas pasiones. Nosotros desde LIT hemos hecho muchos libros de familias empresarias y tiene las dos cosas, la empresa y la familia. Y por tanto los recuerdos familiares, siempre esto tienen una serie de pasiones, de recuerdos, de melancolía, de luces, de sombras, lo que es el alma humana, que siempre hace que haya que ir con mucha prudencia. Él no ha tenido en ningún momento ningún tipo de reparo, todo lo contrario, ha ayudado y se ha dispuesto pues, a conceder la memoria que su padre merecía. Figuraros que cuando tú eres hijo de un grande, ¿vale? Cuando eres hijo de un grande es muy difícil destacar, porque siempre te comparan. Sí, sí, el niño vale, pero el padre era el bueno. Sí, sí, esta niña apunta, pero la madre era un fenómeno. Ya sabéis lo que es la sombra del padre. Cuando una persona no es segura, su primera reacción es querer matar al padre. Oye, para yo brillar, tengo que matar a mi padre, y así ya brillo yo. Eso es lo que hacen las personas mediocres, sin convicción, sin seguridad. Cuando una persona es digna, segura, solvente y buena persona, lo que quiere es que su padre brille, porque el brillo del padre no solamente no disminuye el propio, sino lo aumenta. Y ahí hay algo psicológicamente muy interesante, este tipo de cosas y profundas. Has querido no solamente que tu padre no muera, sino no matar a tu padre, no. Has querido que viva, que luzca, que se conozca sin exageración su obra. Muchísimas gracias y también has heredado ese gusto por tu padre, por la empresa. Estás teniendo una forma muy innovadora, con investigación, un gran desarrollo en Farmamar, pero también, y porque he visto a mi amigo Sebastián Cuenca, que también anima pues, ese punto de heterodoxia cultural, intelectual, con la fundación, con los eventos, con los patrocinios, que creo que, en fin, tienes toda la escuela de tu padre. Enhorabuena. Y hoy la protagonista, la que tiene que lucir y triunfar, es Marisa Gallero, que es la autora del libro. Fue una propuesta de Bieito, que la conoce bien, ha conectado perfectamente con José María, con el equipo de LIT, y a mí me tiene bajo asombro. Fui leyendo el libro, la conocimos en una reunión en Farmamar, ya me gustó por lo que decía, pero sobre todo por la pasión que transmitía. Veía cuando una persona, en fin, con acreditada recorrido profesional, toma con pasión algo, pues el logro estaba hecho. Y el libro, cuando lo he vuelto a releer ya en papel, no salía de mi asombro. Es asombroso. Hay un trabajo de investigación detrás increíble, fabuloso, que se remonta, bueno, desde finales del siglo XIX, en aldeas de Lugo, Porriño, Barreiro, zonas muy rurales, con toda la saga familiar hasta llevarlo pues, a finales de los 80, cuando nuestro protagonista muere. ¿Qué nos vamos a encontrar en la obra? Pues la vida de José Fernández López, pero además, como él decía, fijaros esa humildad que tiene, lo importante no es el empresario, lo importante es la empresa, que hace bueno, ¿verdad?, el acerto evangélico de por sus obras los conoceréis. No tienes que decir lo que haces ni presumir lo que haces, tienes que hablar tus obras por ti. Y es lo que decía tu padre y es lo que Marisa aquí perfectamente va recogiendo. Lo vais a ver en el debate, es increíble. Celtia, Pescanova, Trafesa, Titania, Minas, Semilla, es increíble el desarrollo empresarial que tuvo, ya lo iréis viendo, en una persona que amaba la cultura. Pero Marisa, que es periodista y a mí también me ha gustado mucho, cuando iba contando la vida de las empresas, no solamente estaba contando, bueno, que se mete mucho en lo mercantil, en lo financiero, en los productos, en la investigación, en las licencias, en las patentes. También estaba hablando del contexto político y, sobre todo, social. Es una historia de España. Es una historia de España. En fin, yo desde luego la que he vivido, la que no he vivido, lo conozco por los libros, pero la que he vivido tiene hasta esos golpes entrañables de
de los anuncios. Aquí sois muy jóvenes, estáis en la flor de edad y no os acordáis, por ejemplo, del anuncio de Rodolfo Valentino, el langostino que decía «llévame a casa». Bueno, los que ya tenemos algunos años nos acordamos de los anuncios de Pescanova y de ZZ y de Apis y de tantos productos que él creó, porque de principio creyó en la comunicación y en la televisión. Por lo tanto, ya os digo, no solamente vamos a hablar de sus empresas, vamos a hablar de nuestra España, de nuestra vida. Y hace un conjunto realmente pues, hermoso. Este premio nos ha gustado tanto que un jurado, presidido por Santiago de Torres, que nos acompaña también de LIT, tenemos un premio, que ya digo, creó Marcelino Losúa, el premio LIT de biografía empresarial hace unos años, bueno, pues, y además con altísimo nivel, pues ha tenido a bien pues, otorgarle el premio de LIT del año pasado de biografía empresarial. Es espíritu de Marcelino y lo cuento, una biografía empresarial, no solamente en la vida de un empresario, que ya sí tiene importancia, no solamente su ejemplo, la motivación, aquello, ¿verdad?, el arquetipo. Si este lo ha conseguido, ¿por qué no lo puedo conseguir yo? Esto que nos motiva y nos enseña, sino también es algo más hondo, ¿no? Y es verdad, cuando a los aficionados a la historia, la primera historia nos llega siempre en la política, las batallas, los reyes, las leyes, las revoluciones. Después algo de sociología, algo de economía y algo de cultura. La empresa, que es parte sustancial de nuestra historia, queda siempre, ¿verdad?, pues oculta, desvaída, sin conocimiento. El premio LIT de biografía empresarial pues quiere glosar la biografía de estos empresarios, pero también la parte que la empresa constituye del río de nuestra historia. Por tanto, tenemos todos los mimbres para pasar una tarde maravillosa y yo voy a pedir un aplauso grande para José María Fernández, que toma la palabra a partir de ahora. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido a este acto de presentación del libro sobre mi padre. La historia de por qué se ha escrito este libro empieza en el 2012. En el 2012, mi amigo Vieito me dice, oye, tu padre, que hizo tanto, no tiene ningún libro escrito. Y no, muy bien no sabemos por qué. Digo, bueno, no sé, será porque el nombre José Fernández López era tan común que cuando mi padre acabó la guerra y fue a pedir el título de abogado, dice, ¿cuál de los José Fernández López? Había un montón. Dice, bueno, pero hay que escribir el libro. Y le dije yo a Vieito, pero casi no quedan contemporáneos. Me acordaba de una frase de mi padre que decía, lo peor de envejecer es que uno va perdiendo a todos los amigos, a todos los conocidos. Él, cuando me dice eso, ya había perdido a sus hermanos Antonio, Manuel, había perdido a Álvaro Gil y a otros muchos, Emilio González, Ricardo Urgoiti, etc. Así que va a ser difícil escribir el libro. Y me dice, bueno, si me haces el encargo, lo voy intentando. Y digo, bueno, adelante. Y entonces Vieito fue entrevistando a algunos de los que estáis aquí, fue entrevistando a Alberto, fue entrevistando a mi primo Pedro, a mi hermano Luis Carlos, a mi primo Marcos, a José Luis Freire, Jesús García, en fin. Fue entrevistando a mucha gente, pero me dijo, bueno, tenemos solo, digamos, lo que nos dicen ellos, pero esto hay que documentarlo. Y te voy a presentar a una periodista de investigación que yo creo que va a hacer el trabajo formidablemente bien. Entonces, fue cuando Vieito me presentó a Marisa Gallero y llegamos al acuerdo de que Marisa se cogiera el testigo y se pusiera a escribir el libro. Ha hecho una labor increíble, absolutamente increíble. Es un libro de casi 500 páginas por los límites de la editorial, si no el libro se hubiera ido a 700 páginas. Una labor en archivos, en bibliotecas, entrevistas, tremendo.
El libro es exhaustivo, pero está muy bien resumido y yo creo que se lee bien, al menos a mí me ha encantado. Su labor de investigación ha sido enorme y hay cosas que ni yo ni muchos que teníamos mucha relación con mi padre conocíamos. Por ejemplo, una de las cosas, yo voy a contar 2 ejemplos de las cosas que yo no conocía. Se remonta en su investigación hasta los tatarabuelos de mi padre, o sea, mis tatarabuelos a principios del siglo XIX, en época de Fernando VII, y yo creo que porque no siguió Marisa, sino dice, esas películas de 8 apellidos vascos o catalanes, no, ella, en mi familia, 8, 16, 32, 64, 128, todos, creo, de la provincia de Lugo. Y si hubiera seguido, hubiera llegado allí al principio de los celtas, ¿no? O sea, ha sido una investigación formidable. Luego, otro tema que no conocía es que los que hemos estado en Celtia, había una cosa que era un misterio. A mi padre, uno de los que le convence a mi padre y a sus hermanos el iniciar la empresa Celtia, fundarla, es Ramón Ovella. Ramón Ovella incluso viaja a Mérida para ya tratar de ultimar los detalles en el año 1939, al poco de terminar la Guerra Civil Española, y para fundar Celtia. Y se funda Celtia. Tenemos en el libro, está la foto del acta del primer Consejo de Administración, donde se nombra a mi padre presidente y a Ramón Ovella vicepresidente y director general, y además ahí aparece el sueldo que se le asigna y tal, y así empieza a trabajar. Y en solo 2 años, en esa época era la Segunda Guerra Mundial, en el año 1941 le dice Ramón Ovella a mi padre y a todo el mundo que deja la compañía, que deja el puesto de consejo, que la dirección general, y que les vende las acciones a mi padre y a sus hermanos y desaparece por motivos particulares. No, eso no tenía mucha lógica y tal. Allí en Celtia decían que era un culo de mal asiento y tal, pero no había ninguna razón así lógica. Y ha sido la investigación de Marisa la que nos ha dado ahora, porque lo ignoraba tanto yo como mi primo Pedro, que es el vicepresidente, ignorábamos, y que estuvo en Celtia prácticamente toda la vida, ignorábamos qué había pasado con Ramón Ovella. Y lo que pasó es que en plena Segunda Guerra Mundial Galicia era un sitio muy, muy importante para los alemanes y para los aliados, y había mucho wolframio y había muchos temas importantes. Y a Ramón Ovella, ella más o menos en sus indagaciones lo ha descubierto, lo contratan de espía a los aliados. Y esa fue la razón por la que él discretamente desapareció de la escena, pero nadie sabía de eso hasta que de alguna manera, y lo pongo como otro ejemplo de cosas que ha descubierto Marisa y que no sabíamos. Bueno, quiero finalizar para agradecer a todos los asistentes del acto el haber venido, agradecer a Manuel Pimentel y a la editorial Almuzara Alí el haber aceptado y haber hecho tan buen trabajo en la publicación de este libro, que además le habéis otorgado el premio a la biografía empresarial de 2025. Muchísimas gracias. También a Bieito por el excelente prólogo que tiene el libro y también por ser el promotor de la idea y haber sido clave en el que este libro se haya escrito y que haya visto la luz. Y, por supuesto, a Marisa por este excelente trabajo de investigación. El libro se ha quedado limitado a 500 páginas, pero con toda la investigación que ha hecho Marisa podía tener muchas más. También el arte, digamos, de
de sintetizar es importante y yo que he vivido todo el trabajo que has hecho ha sido extraordinario. Has hecho un libro extraordinario. Muchísimas gracias. Y luego también agradecer a todos los que han ayudado a Marisa a escribir este libro. Sin más. Hasta ahora. Ahora Vieito y Marisa van a tener un debate. Gracias. Bueno, Vieito. Da gusto. ¿Escucháis bien? Porque estos micrófonos tan modernos no... Bueno, en primer lugar, la verdad es que da gusto ver esta sala. En Madrid convocar a José María a tanta gente es un éxito. Supongo que también se tiene que sumar al prestigio de la familia. Vamos a ver, voy a primero hacer yo una brevísima presentación y la protagonista tiene que ser Marisa y vamos a intentar que sea lo más ameno posible para que de verdad os acerquéis a una figura francamente interesante como es José Fernández López. Pero antes hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de Cicerón y que después Ortega y Gasset la cambió de otra manera para ver que nada es original en esta vida, que es la frase de Cicerón que dice: la gratitud es la madre de todas las virtudes. Y yo lo creo porque, claro, Manuel ha sido muy generoso con nosotros, José María también, y a mí me corresponde, no por gratitud, sino por estricta justicia, hablar muy bien de José Fernández López. Pero para hablar bien de José Fernández López, primero tengo que hablar muy bien de José María Fernández Sousa, que, en fin, no, le adornan muchas virtudes, muchas. Pero en esta historia ha sido, es decir, la determinación de José María de que había que hacer este libro, porque claro, encontrábamos dificultades y tal, y sobre todo, tengo que confesarme, yo era un desastre. Yo hablaba con uno de los muchos protagonistas que había, pero al poco tiempo yo dirigía el ABC, con todo el respeto. Y claro, yo tenía la reunión de mañana de planificación del periódico. Tenía la tarde la de está Ramón, que me acompañaba, Ramón Pérez Maura, la de la portada y tal. Yo no sacaba tiempo, pero me encontraba con José María y siempre yo me iba entusiasmando con el personaje. Y efectivamente, a mí me parece que José María ha sido un hijo, desde luego, desde el cielo. Tiene que estar muy contento tu padre de tu determinación, José María, por sacar su vida y ponerla en valor. Efectivamente, si no es por Marisa, no lo hubiéramos logrado. Ya sé que nos estamos repitiendo, pero ya saben lo que decía André Gide, todo está dicho, pero como nadie hace caso hay que repetirlo 1000 veces. Bueno, yo voy a seguir insistiendo. Marisa, a la que yo conozco de su trabajo primero en ABC, ahora en El Debate, es una periodista de investigación extraordinaria. Investigar no es fácil, hay que buscar en archivos, hemerotecas, documentos, saber enlazar un dato con otro, y efectivamente hizo un trabajo extraordinario que, como muy bien decía José María, podían ser 700 páginas. Porque la obra de José Fernández López es extraordinaria. Entonces, Marisa es una gran periodista, escribe muy bien, y la verdad es que yo me quedé, la mala conciencia que tenía con José María me quedó tranquilizada cuando Marisa terminó haciendo la obra que hizo. Pero empezamos en el 12, ¿eh? O sea que José María quería ya en el 12 reivindicarla, bueno, probablemente hace muchos años. Es cierto que yo le insistía mucho porque cuando yo dejé La Voz de Galicia colaboramos unos meses, como siempre con la generosidad que caracteriza a José María, y ahí fue donde yo me fui acercando más a la figura de José Fernández López. José Fernández López tenemos que reivindicarlos todos porque ha sido un empresario excepcional en la vida de España, excepcional. ¿Por qué? Porque lo que hace José Fernández López es que todas sus empresas redundaban en el bien común de la sociedad española. Él empieza con los mataderos, recogiendo la tradición de la familia de tratar con ganado, pero empieza con los mataderos en una España que pasaba mucha hambre, pero él pone el gran empeño
en que España tuviese vitaminas. Es decir, que los españoles normales tuviesen vitaminas. Pone un gran empeño en todo lo que es la química para el campo, para el ganado, en fin, para todo lo que fue Celtia, que después explicará muy bien Marisa. Y lo que fue Pescanova, para que los españoles comiesen pescado. Es decir, que al final hay muchos empresarios. Yo reivindico mucho la figura del empresario. Yo reivindico la figura del empresario y la figura del beneficio. Es decir, sin beneficio no hay buenos empresarios. El beneficio, yo siempre digo que en periodismo tenemos el mandato moral de tener beneficio, porque el beneficio da libertad. Da libertad, lógicamente, en los medios de comunicación, pero da mucha libertad en el mundo de la empresa. Y en estos momentos en que, creyendo que no íbamos a volver a pecados del pasado, y no se preocupen, que no voy a hablar de política, de nuevo, la figura del empresario, asumiendo riesgos, generando bienestar en la sociedad y obteniendo beneficio, eso es lo más sano que puede tener un país para ser un país libre y para ser una sociedad que conviva en paz. La figura del empresario tiene que ser reivindicada de nuevo y la figura del empresario como José Fernández López. No voy a detallar ya más sobre el protagonista del libro, pero no cabe duda que es un acto de justicia. Hoy aquí estamos haciendo un acto de justicia con don José Fernández López. Decía Manuel, probablemente a lo mejor el mejor empresario del siglo XX, no lo sé, hubo varios importantes. En Galicia Barrié de la Maza fue un gran empresario, pero se dedicó a la banca y al mundo eléctrico. Bueno, ahora Amancio Ortega es un gran empresario. La ciudad de La Coruña, ya termino, la ciudad de La Coruña vive un momento extraordinario y no lo vive porque tenga una gran alcaldesa, no voy a calificarla, lo vive porque la mano invisible de lo que representa hoy Inditex para la ciudad de La Coruña es algo maravilloso. Decía un viejo periodista que ya se murió en Galicia, decía, hizo más Amancio Ortega por la democracia que ningún político, porque efectivamente igualó el acceso a la ropa. Bueno, pues yo creo que don José Fernández López hizo muchísimo porque aquella España que salía de la guerra pues una España que apostase por la enorme transformación de aquellos años a base de combatir el hambre, combatir enfermedades, combatir muchas necesidades que la sociedad española tuvo a lo largo de aquellos años. Así que ya yo necesitaba hacer este mínimo exordio, que ya no es tan mínimo, y entonces, si te parece bien, Marisa, Sí, yo no voy a hablar más bien de ti, porque ya hablamos todos. No, y ya muchísimas gracias y ya mejor paramos con eso. No, yo lo que quería brevemente explicar, Marisa, a través de estas fotografías, vamos a centrarnos en el año 64. Sí, 1964. Escoger un año, ¿no? Sí, he elegido 1964 en la actividad empresarial de José Fernández López porque abarca muchísimos puntos para poder contar por dónde iba. Y sobre todo por esta fotografía, José Fernández López está con las manos atrás, ¿no? Y parece que no quiere llamar la atención. Este es un día importante, es el día que se firma con una empresa inglesa que nace 3 empresas, que es Cooper Celtia, ICI Pharma y Celtia Agraria. Y ese día que él está junto con los compañeros y recibiendo en el aeropuerto del Peinador a los ingleses, si os dais cuenta siempre está con su gabardina, su abrigo en el brazo y como apartado, ¿no? Porque una de las características más importantes, creo, de José Fernández López era su discreción absoluta. Era una persona que por él no quería hablar, que él quería que hablaran sus empresas y para él también eran importantísimas las personas. Entonces, él es como si no quisiera ser el protagonista de un día tan importante como fue este. Celtia, los laboratorios célticos se inauguraron en 1939, justo 3 meses después de que terminó la Guerra Civil. Ya ha explicado José María Fernández Sousa que uno de los impulsores fue Ramón Ovella y tuvo un crecimiento increíble y súper rápido, porque ya en 1940 el capital social era de 4 millones de pesetas. Estamos hablando de acaba de terminar la guerra, acaba de empezar la Segunda Guerra Mundial y Celtia,
que tiene todo el impulso de lo que son los mataderos, el matadero provincial de Mérida, porque ahí es donde arranca todo, en Mérida. Y bueno, pues como hacía el guiño antes de la publicidad Manuel Pimentel, tenemos los anuncios de Celtia, que le daban muchísima importancia a la comunicación, a contar, bueno, pues cómo ¿sabes? O sea, como que sus productos estuvieran y que todo el público se enterara. O sea, gastaba mucho dinero en publicidad en tiempos en los que la publicidad era más sobria. Él incluso contrataba ilustradores, ¿sabes? O sea, los mimaba. Tenía muchísimo cariño a todo lo que tuviera que ver con el tema de publicidad. Estos son archivos de Celtia antiguos que tiene ahora Farmamar. Y bueno, cuéntame. No. Dialoguemos. Lo que hablábamos también del interés que tenía don José Fernández por las vitaminas y cómo en Celtia se investigó sobre vitaminas. Pero ¿quién nos recuerda ZZ-PAF? ZZ-PAF y todo, sí, que después además se sofisticó mucho y como decía antes. Pero yo creo que... Sí, de hecho, lo que has dicho de las vitaminas, hay una biografía de Miguel Catalán que le dice... Él hace un diario y en ese diario va contando un día a día en Porriño. Porriño es donde estaban los laboratorios de Celtia, en la Relva. Y dice, me ha dicho don José que a ver si soy capaz de sacar la vitamina A de las zanahorias. Y aquí estoy plantando zanahorias, porque era muy importante, claro, en época de escasez, las vitaminas, ¿no? Sí. Y como había también problemas en ese momento de surtir atunes, porque ya también estaban trabajando con atunes, habían probado con las merluzas, con el bonito, a ver cuál te podía conseguir más vitaminas, pues como no había escasez en ese momento, empezaron a plantar zanahorias. Sí. Y hay dos aspectos que yo creo que son muy interesantes de José Fernández, que son, uno, la apuesta el lenguaje corporal. Ahí se veía. Como veis, el lenguaje corporal de todas las fotografías que vamos viendo, él siempre es de una discreción admirable. Hay incluso una fotografía que no aparece aquí, pero estaba en una colección de la Voz de Galicia, donde se botaba un gran barco y allí estaba doña Carmen Franco, Nieto Antúnez, que era el ministro de Marina, bueno, estaba todo el mundo, y don José Fernández, que era el propietario del barco, estaba en un segundo plano así. Es decir, que el lenguaje corporal hablaba mucho de su persona. Y una frase que me dijo en una ocasión Manolo, su hijo, en una ocasión que estuvimos charlando, dijo, mi padre me dijo que las personas eran muy importantes y que no habíamos hecho que no había hecho todo lo que él quería hacer en la minería porque no encontró a la persona adecuada. Y efectivamente, para él las personas eran muy importantes. Y además, y esto lo hablábamos José María, aguantaba mucho de los directivos. Es decir, él tenía un directivo que lo aguantaba mucho tiempo, ¿no? Pues esto es justo ya cuando termina, es la firma de las 3 empresas, que bueno, salió en el Pueblo Gallego, ahí en portada de Vigo, la puerta está abierta al polo del desarrollo, era como que habían llegado, ¿sabes? O sea, iba a entrar el desarrollo por Galicia. Y estábamos hablando de 1964 porque en 1964 es fundamental qué está pasando también en otro lado. Estábamos en Porriño, ahora nos vamos a Vigo. Y concretamente a la ría de Vigo, en Chapela. Estamos viendo el buque nodriza Galicia frente a la factoría de Pescanova y es justo en 1964 cuando termina la reconversión de lo que es el buque, el transatlántico, que había sido el Alfonso XIII, luego fue el Habana y en manos de José Fernández fue el Galicia, que luego comentaremos más detalles del Galicia. Y ese mismo año es cuando se alquila, compra la factoría de Copiva, que eran de bacalao, ¿no? Concretamente. Y esto está en lo que he dicho en Chapela, ¿no? Que es justo en ese mismo año. Pero además, bueno, para seguir con el 64, lo importante de Pescanova, lo que más me ha sorprendido, porque podemos saber muchísimo, ¿no? Lo tenemos como algo muy común, es la gran trayectoria internacional que tuvo. En 1964 es cuando se crea el primer consorcio, el consorcio pesquero con Sudáfrica y se crean las primeras sociedades mixtas, porque José Fernández
pensaba que el mar nunca, o sea, no siempre iba a estar libre, que esto de pescar en cualquiera de las aguas en algún momento se iba a terminar. Y a partir del 64 empiezan a hacer alianzas con distintos países, el primero es Sudáfrica, y aquí está está el capitán Nemo, está Kramer, él está en medio de la fotografía, Álvaro Gil Varela, que es la persona de confianza, y luego está Ángel Col. Y esto está en un helicóptero porque tienen que ir a ver la fábrica, la factoría que hicieron en Saldanha Bay, allí en Sudáfrica. Y como siempre, volvemos a ver a José Fernández López paseando por las máquinas de compresores, porque es uno de los sitios donde más a gusto él estaba, ¿no? Él viendo las máquinas, viendo tal, y cómo la factoría, bueno, pues esto fue uno de los grandes éxitos. Y estamos viendo que en el 64 estaba en Porriño firmando con los ingleses, pero en el 64 también estaba en Sudáfrica, montando el primer consorcio pesquero marítimo. O sea, que su actividad era es un despliegue absoluto. Pescanova empieza en 1960 para todos, pero es que antes de crearla, con su dinero en su propio bolsillo, él financia los 2 primeros buques congeladores de España. O sea, eso no lo hace cualquier empresario, ¿sabes? O sea, directamente de su propio bolsillo arrancar un proyecto que tenía pensado desde antes de la guerra, congelar el pescado en alta mar. Sí, porque él le daba mucha importancia al frío. En fin, yo me siento un poco abrumado viendo aquí a la familia que conocen esta historia mucho mejor. Pero, en todo caso, yo sí creo que, por ejemplo, él tenía, a mí me dijo en una ocasión Víctor Moro, que fue Víctor Moro padre, me decía, don José tenía una visión que veía lo que no veíamos los demás. Él veía cosas que en el largo plazo que los demás no alcanzábamos a ver. Y decía, recuerda que cuando decidió el transatlántico Habana, sí, aquí está, ese es el Habana, en buque factoría, Víctor Moro era el director financiero de Pescanova. Después se fue al banco, pues se fue a la política y después al Banco de España. Pero contaba él que habían echado los números. Ya saben que los directores financieros, que habrá alguno por aquí, siempre le dicen al empresario que no haga las cosas, porque es ese afán conservador. Pero le dijo, don José, no nos salen los números. Y don José dijo, Moro, vamos a tirar los dados. Es decir, y efectivamente fue un visionario de lo que... Y claro, para los gallegos, el orgullo de haber pescado en todos los mares de este globo terráqueo, había gallegos pescando en Terranova, en Tasmania, en Tierra de Fuegos, en el Índico, en el Pacífico, en todas partes, y por supuesto en nuestras rías. Es decir, yo creo que para esta empresa, todas, pero Pescanova ha sido como una gran seña de identidad del orgullo de la galleguidad y de cómo los gallegos, en contra de lo que se dicen, siempre no han sido nada resignados, se han ido por el mundo adelante a solucionar su vida. Y este es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Sí, porque además el transatlántico, el Habana, estaba en la ría, en Rande. Ya estaba pues como fondeado allí para desguazarlo. Y verlo e imaginarse que pueda ser una gran factoría en alta mar. No solamente para congelar, procesar, filetear pescado, sino también puso una fábrica de harina. Entonces, todo lo que eran los desperdicios del eviscerado de los pescados, hacía harina en alta mar, harina y aceites con una gran, o sea, con muchísimas proteínas porque estaban acabados de pescar. Y eso también fue totalmente pionero, ¿sabes? O sea, todo se le ocurría siempre utilizando la materia prima para sacarle el mayor beneficio, pero el mayor beneficio tanto no económico, sino también de calidad, ¿no? De producto. Aquí está, son imágenes del Galicia con las 11 flotillas que puso en marcha para pescar, que llevaban el pescado a alta mar. Bueno, ahí están algunas, está Paz Andrade, está don José María. No, tiene que estar fuera de toda duda que el gran ideólogo, la gran idea original
de Pescanova fue desde siempre de don José, que además, insisto, tenía la preocupación del frío como elemento conservador de los alimentos. Por eso digo que su gran objetivo era dar la alimentación a aquella España de aquellos tiempos. Pero además hay un tema que es fundamental, que les decía antes, la importancia que le daba a las personas, ¿no? Era muy importante para él las personas, y ahí estaban personas como Álvaro Gil Varela, que fue su amigo del alma, y yo creo que Gil Varela rivalizaba en los consejos un poco con Paz Andrade, porque a veces cuando eran mayores ya algunos se dormían en el consejo y el otro se iban durmiendo por turnos, pero Anselmo López, que fue muy importante. Anselmo López tiene una historia que es una historia que es cuando Anselmo López trabajaba en la Delegación de Hacienda de Badajoz y su jefe era un tal Fernando Armendáriz, que yo conozco a su hijo, y el delegado de Hacienda. Y entonces, haciendo una liquidación, dijeron, pues le hemos cobrado a don José 5.000 pesetas de la época, creo que era bastante dinero, y él entendió que había que devolvérselas. Y el delegado decía, no, tenemos que explicarle a Madrid que nos hemos equivocado, no las devolvemos. No. Y Anselmo dijo, la conciencia me obliga que hay que devolver este dinero a don José. Bueno, don José se lo dijo, se le devolvió el dinero, pero se quedó con la copia. Entonces, un buen día lo citó en el casino y le dijo, mire, tengo un proyecto que es crear una gran compañía de transporte por tren, y quería que usted fuese el director general, el gerente y tal. Y Anselmo le dijo, es que no sé nada de trenes. Dijo, no hace falta, usted es una persona honrada. Y eso fue, por eso digo, la importancia de las personas, una vez más. Y Transfesa fue un exitazo. Sí, o sea, si no hubiera estado Transfesa, Pescanova pues a lo mejor no hubiera podido no podría haber comprado esos 2 barcos congeladores encargado a los astilleros de Ascón. En Transfesa también vuelve a ser pionero. A lo mejor no es tan conocido que él fue el que se le ocurrió hacer el cambio de vía en los pasos de los Pirineos. Esta es la patente que he encontrado normalmente nosotros tenemos en España tenemos una vía diferente a la de Europa. El ancho de vía. Exactamente, el ancho de vía. Cuando llegamos hay que hacer, esto era como se hacía antes, tenían que volver a descargar las naranjas, descargar el ganado, a descargar todo y pasarlo al siguiente tren. Cuando eso vio, dijo, la cantidad de tiempo que se pierde de pasar toda la mercancía de un tren a otro porque no podemos tener el mismo ancho de vía. Y patentó el sistema de cambios de vía que se puso en marcha en 1950 en las primeras pruebas. Y claro, eso fue fundamental, porque ahora muchísimos de los trayectos, esto si no se lo hubiera podido ocurrir a otra persona, pero se le ocurrió a José Fernández López. Y todas estas imágenes son del Archivo Histórico Ferroviario del Museo de Ferrocarril y te das cuenta un poco de cómo, ¿sabes? O sea, cómo funcionaba, ¿no? Empezaron con el transporte del ganado, porque obviamente él, no se nos puede olvidar que viene su primera gestión, su primer proyecto es el matadero provincial de Mérida, y a partir de ahí él se imagina todo lo demás. O sea, eso es como su gran banco de pruebas. Pero otra de las cosas son las patatas, el amor a las patatas, la patata de Lugo de Fonsagrada, crea la empresa de semillas selectas, luego frutos selectos, porque busca continuamente crear los mejores productos. De hecho, tiene una gran relación con Cruz Gallástegui de la Misión Biológica de Galicia, que arranca justo cuando llega a Mérida. Que es en enero de 1936, todavía no ha estallado la guerra, y él escribe en el mes de febrero una carta a Cruz Gallástegui diciéndole, oye, por favor, ¿me puedes mandar simientes de la patata de Fonsagrada? Porque tengo aquí en la ribera del Guadiana 15 kilómetros de terreno que me parece que es fértil para empezar a plantar. Y a partir de ahí su pasión por la agricultura es otra vertiente continua que tiene de estar buscando las mejores semillas, las mejores fórmulas para mejorar. De hecho, él es el introductor del kiwi en España. Sí, o sea... Sí. No, bueno, efectivamente, bueno, a mí me parece que es digno de comentario que él tiene una gran sensibilidad también con la fruta. Y en una ocasión viaja, yo creo que es a uno de los puertos
del Reino Unido y ve cajas y cajas de fruta estropeada en el Reino Unido que procedían de España. Y es cuando se da cuenta que una de las grandes actividades de Trasfesa es llevar la fruta a Europa en muy poquito tiempo. Y efectivamente es lo que convierte el éxito de Trasfesa, empezando primero por transportar ganado, termina siendo por transportar fruta y llevar la fruta rapidísimamente a los mercados centrales de París, de Bruselas y de otros muchos lugares de Europa donde iba la fruta española, y Trasfesa acaba siendo un negocio extraordinario. Tan extraordinario que me voy a atrever a dar una cifra, porque me lo dijo una de las fuentes, que es que en uno de los años de la década de los 50 llegaron a ganar 1.000 millones de las antiguas pesetas como beneficio. Es decir, que pueden imaginar el beneficio que daba Trasfesa en aquellos años. Él se trajo el kiwi, como decías tú, pero hay un dato cuando acabas de hablar de la Misión biológica de Galicia. Misión biológica, que está Cruz Gallastegui y Odriozola, sí, que Miguel es que Odriozola. don José les da un préstamo de 300.000 pesetas del año 39 o 40. 38-39. 300.000 pesetas, pero atienden a las condiciones. Por un plazo de 10 años, me lo devuelven al final de 10 años y sin intereses. Seguramente no lo llegaron a devolver. Y además también un donativo de 100.000 pesetas. O sea, eso es en todo el eso archivo. para que investiguen, bueno, sobre el famoso cerdo del que ya... Ah, bueno, eso es una historia que, buceando en los archivos, te encuentras documentación que alguna, bueno, pues es un trabajo arduo porque muchas cosas no valen para nada, ¿no? Pero de repente encuentras verdaderas joyas como, leyendo entre los consejos de administración y las cartas que se mandaba. Miguel Odriozola trabajaba para la misión biológica, trabajó mucho con José Fernández en las cochiqueras de Porriño, intentando mejorar la raza, la Large White, aparte de otras muchas más actividades, y a partir de ahí tenían una gran relación. Miguel Odriozola se especializó en ganado porcino y había visto, antes de la guerra, que quedaba un último cerdo de un linaje en Inglaterra, en extinción, que ni siquiera los ingleses sabían que era el último ejemplar de esa raza, pero él ya lo había fichado y había puesto el precio al berraco, que era como un gran semental, para traérselo. Él se reúne con las distintas diputaciones gallegas para, oye, por favor, hay que comprar este cerdo, hay que quitárselo a los ingleses. Así lo ponían en los consejos de administración, eran muy, muy directos, muy claros. Y de repente, pues que las diputaciones gallegas en plena guerra no ponen dinero para traerse un cerdo de Inglaterra, porque claro, tampoco es como la prioridad. Y encuentro la carta en la que dice: José Fernández López ha puesto las 3.000 pesetas de aquella época para traerse al cerdo, y todos los documentos de cómo sale de Linwood, llega a Oporto, de Oporto va hasta Tui, de Tui a Salcedo, y nadie se lo come, o sea que termina en Pontevedra, ¿no? Bueno, así que, bueno. En el libro pueden comprobar la fotografía del cerdo con Odriozola al lado, y ese cerdo pues ayudó a que nacieran muchos cerdos muy buenos en la cultura en general de toda España, pero el cerdo ha jugado un papel muy importante. Este cerdo en concreto, sí, además tenía nombre de emperador. Era un cerdo noble y de confianza. Sí, sí. Bramentor VI se llamaba. Sí, sí. O sea que... Y fue muy importante, porque una de las obsesiones de él era la mejora de la calidad del ganado, ¿no? Sí. Porque también él decía que, tú me lo contabas, y como decía, lo contaba Pedro, que decía siempre: ¿cómo nos engañaron al principio? Bueno, porque hay que contar que don José se quedó huérfano, primero muy joven de madre y muy pronto de su padre por un accidente que tuvo saliendo de Becerrea, yo creo que fue. Sí, Becerrea, ¿no? después de la era feria. de las poquísimas personas que tenían en la provincia de Lugo un coche y salieron de Becerrea, tuvieron un accidente y él no se preocupó de lo que le había pasado, y ya cuando llegó a Lugo pues ya llevaba varias partes el padre de don José. Y se murió, con lo cual don José fue un huérfano muy joven, muy temprano, como sus hermanos. Y entonces heredaron el gran negocio, que era un gran negocio, era muy potente. Y lo curioso es que, claro, menudos son los paisanos gallegos. No van a decir a mí que soy de allí. Bueno, muchos de los que hay aquí. Y sobre todo, en la negociación del ganado había que tener toda una técnica, ¿no? Y entonces, para hacerse con una... Y entonces decía don José:
¿cómo nos han engañado? ¿Cuántas veces me engañaron? ¿no? Sí, se lo Eran unos contaba. jóvenes, él y su hermano, y Sí, sí, le costó, pero tal como muere su padre, a los 2 meses le nombran secretario de la Unión de Tratantes de Ganado de Galicia. Y ahí ya él se pone, y yo creo que a partir de ahí no le colaban ni una vaca en mal estado, vamos, o sea, porque empieza a escribir unas cartas que es apasionante el trabajo que, ¿sabes? O sea, que hizo desde de la Unión de Tratantes de Ganado, que está en los periódicos, ¿no? imagínense cómo era eso, que en aquella época pues ibas a comprarle una vaca a una señora y la señora decía que no la quería vender. Y, pero hombre, ya, no, porque si usted me ofrece eso es que vale mucho más. Y entonces, claro, eso ya era dificilísimo. El arte de la negociación era muy complicado. Bueno, en Transfesas otra de las cosas que hizo fue que fueran frigoríficos. Esto es Interfrigo. Y quieras o no, es que no había frigoríficos en aquella España. O sea, que hay que pensar que veníamos de enfriar las cosas con hielo. Esto también lo hizo tanto en Frixa como en Ifesa. Pero otra de las empresas que gracias a... bueno, esto es una anécdota. En los terrenos de Transfesa se encontró un elefante del Pleistoceno. Me parece curiosísimo porque una de las cosas que también son fundamentales en José Fernández es que dona arqueológico, o sea, no hay nada que no haya donado este hombre, ¿sabes? Que me lo he ido encontrando en distintos museos. Y en el Museo Nacional de Ciencias Naturales está restos del elefante del Pleistoceno medio, que son 2 individuos, aunque parezca que es uno, porque se encontraron 2 húmeros de la misma derechos y tal. Entonces, hay una investigación y hay libros explicando cómo los reconstruyen, que es apasionante. Aunque vas a hablar de eso, pero es muy importante sí, decir que don José Fernández era un gran filántropo, un gran mecenas, y lo fue en el arte, las donaciones que hizo tanto al Museo de Pontevedra como al Museo de Lugo, que después hablaremos de eso, pero también en Mérida incluso apareció un busto romano y él lo donó al museo, aunque mandó a hacer una réplica, ¿no? Es decir, que ya lo hablaremos, pero era un rasgo también que hablaba mucho de la personalidad de él. O sea, la personalidad de él era la discreción, la apuesta por las personas que valían, la asunción del riesgo y la generosidad hacia los demás. Me parece que, por eso dijimos al principio, Manuel, que no podíamos perder la historia de un hombre así, ¿no? Y otra de las grandes empresas es Antibióticos. Antibióticos es un holding de 6 laboratorios. Estaba Celtia, IBIS, Leti, Ukifa, Instituto Llorente y Abelló. Exactamente, el último. Y en aquel momento, en España, Antibióticos, o sea, que habían conseguido la síntesis de la penicilina, solamente habían sido 2 laboratorios. Uno de ellos era IBIS, que Gonzalo Urgoiti ya se carteaba con Fleming. Y hubo un concurso público para presentarse para crear una empresa de antibióticos. Y ellos se unen con la empresa de Chenley. Chenley es la marca que le va a dar, porque se da cuenta ya, quieras o no, el régimen, que tiene que haber una apertura, aunque sea por lo menos empresarial. Y aquí dejan que, bueno, pues que sea una empresa norteamericana la que ponga todo lo que es los planos, el procedimiento y el arranque de lo que va a ser antibióticos, que fue una fábrica que se construye en León. Además, que con el agua del río Bisnarga era bastante... Es que en esa época el régimen de Franco había también decidido hacer como unir a grupos farmacéuticos distintos, uno en León y otro en Toledo. Sí, tenía que ver mucho la capacidad de refrigeración. Yo no entiendo, los todólogos no somos ni Marisa ni yo, no. Pero parece ser que era importante, José María, que estuviese en una zona fresca, ¿no? Y de determinado tipo de agua y determinado clima, ¿no? ¿Y por qué digo lo de sin miedo al riesgo? Sin miedo al riesgo son por muchísimas anécdotas que puede haber, pero una de ellas es que hay un momento en un Consejo de Administración de 1968 que José Fernández López apuesta por endeudarse.
endeudarse para hacer fermentadores de 3.000 metros cúbicos, porque dice que la empresa tiene que crecer, que hay que dar un paso más para que sea... O sea, y ese paso fue totalmente cuantitativo y cualitativo. Gracias a eso, Antibióticos se convierte en la primera marca de farmacéutica en ventas, y no solamente a nivel español, sino también de marcas internacionales. Y una vez más, la importancia que suponía para la sociedad española que hubiese una firma como Antibióticos. La cantidad de gripes, de enfermedades y de tantas y tantas enfermedades que se curaron gracias a Antibióticos. Aquí empieza ya a entrar un personaje importante en toda esta historia, que es José María Fernández, que era un catedrático de la Complutense, que además pasa a ser en un momento determinado director de investigación de antibióticos. Pero eso lo dejamos para otro día. Sí, eso fue en 1977, ahí se duplica el capital a 1.304 millones de pesetas. Eso es el valor de Antibióticos en el 77. Luego fue increciendo. Y bueno, pues como todo decía, esto todo viene gracias al Matadero Provincial de Mérida, y podríamos estar hablando de empresas como Titania, que arranca en la comarca de Bergantiños, en La Coruña, Sica, que también hizo seguros industriales de la compañía anónima. Esto es Corchera Extremeña, también estuvo dedicado al corcho, a los conglomerados, o sea, es una empresa que también funcionó muchísimo. Frixa, que lo he contado antes, que es una empresa en la que él fue el vicepresidente de 1955 a 1951 al 55, y FESA es el Matadero Provincial de Mérida, que se transforma cuando ya se convierte en Industrias Frigoríficas Extremeñas, que es un acuerdo con el INI. Es apasionante entrar en los archivos, que ahora es la SEPI del INI, en donde te puedes encontrar en todos los consejos de administración cómo fue esa adaptación y cómo era el Matadero Provincial de Mérida, y todo lo que había hecho dentro, que es larguísimo y que obviamente aquí ahora no lo voy a contar. Él está sentado en la tercera, en la fila de los que están sentados con un traje un poquito más blanco. Y como hablábamos, Sí, 1964 es importante también por el lado cultural, porque es cuando él financia con 300.000 pesetas el legado, todas las obras de Castelao del Museo de Pontevedra, para donárselo, o sea, entregarle las obras al museo y entregarle las 300.000 pesetas a su viuda, Virginia Pereira, para que ya no le falte de nada. Gracias a eso, pues todas las obras de Castelao ahora que tiene el Museo de Pontevedra fueron financiadas por José Fernández López, que es otro... Él, yo creo que no quiso hacer nunca publicidad de esto, y el que queda reza es la persona que hizo las gestiones, que como siempre es su mano derecha, Álvaro Gil Varela, que le acompañó absolutamente en todo durante toda su vida. No, y el mecenazgo en materia del arte, el Museo de Pontevedra, pues ahí tiene desde Madrazo, Sorolla, a Fortuny, los cuadros, y él además siempre tenía como la satisfacción íntima de recorrer el Museo de Pontevedra recordando cómo había comprado cada cuadro y cómo se llegó a hacer un pabellón dentro del Museo de Pontevedra con el nombre de José López Fernández, y después también el Museo de Lugo, que eran los dos museos que se vieron beneficiados por el altruismo, el mecenazgo y la filantropía de José Fernández López, que como les decíamos desde el principio, ha sido un personaje excepcional y que me parece de estricta justicia que, por lo menos, si no lo van a conocer todos los españoles, aún podemos hacer un biopic de esto que está muy de moda, ¿no? Una película de una biografía, la biografía en una película. Pero en todo caso, ya saben que la tentación de los guionistas es a deformar la realidad para hacerlo más complicado, con lo cual no sé si merece la pena, pero lo que sí es cierto es que me parece de justicia que, como muy bien decía el editor Manuel Pimentel, debe quedar sobre el papel escrita la historia para que cuando alguien quiera de verdad saber lo que pasó en este país, esta es la verdadera memoria. Tenemos que recuperar una memoria, andan con la memoria. La memoria es la memoria de personajes como José Fernández López, que fueron tan trascendentes en la vida de los españoles sin que los españoles lo supieran y sin que él tuviese un empeño especial en que se supiera ni él tener un protagonismo especial. Y una vez más, qué gran trabajo ha hecho Marisa Gallero. Lean el libro es fascinante, ¿verdad?
porque no solo es la biografía, es que van a disfrutar leyéndolo. Es de esos libros que empiezas a leerlo y quieres seguir porque es como una gran novela. Es que mejor novela que una historia verdadera, como la historia tan apasionante de José Fernández López. Marisa, te toca cerrar a ti. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias, obviamente, por la confianza, él, de decirme, de pasarme el encargo, yo de terminarlo, porque hubo un momento en el que yo decía, tengo aquí la espina clavada de que esto no lo estoy haciendo porque me vino otro trabajo en medio, y luego dije, esto lo retomo o me va a perseguir toda la vida, y ahí he estado, y bueno, este es el fruto, y que muchísimas gracias a todos por venir y al Museo Thyssen por acogernos.